Buenas tardes. Esta madrugada volvió inesperadamente a Caracas el presidente Hugo Chávez, quien permanecía desde el pasado 10 de junio en La Habana, en donde fue operado por un tumor cancerígeno. El mandatario del vecino país dijo que aún debe seguir un estricto tratamiento médico y convocó a sus seguidores esta tarde para un discurso que dará desde el balcón de la presidencia. Sorpresiva. Así fue la llegada del presidente Hugo Chávez a su país tras permanecer 24 días en Cuba. A las 2 de la mañana, el mandatario arribó al aeropuerto de Maiquetía, en donde fue recibido por el vicepresidente Elías Jaua, el canciller Nicolás Maduro y su hermano Adán Chávez, entre otros cercanos colaboradores. En sus primeras declaraciones, el mandatario resaltó la alegría que le produce estar nuevamente con su pueblo. Pero mira, veníamos viaje perfecto, aterrizaje perfecto. Mira, ¿qué hora es aquí en Caracas ahorita? Bueno, en Caracas no, estamos en Maiquetía. Yo venía recordando aquella canción, Adán, tú la cantas. La bella noche de Maiquetía, en tu memoria se grabará. Venezolana de Televisión también mostró las imágenes grabadas horas antes en La Habana, cuando el presidente cubano Raúl Castro se despidió de su homólogo venezolano. El mandatario aseguró que deberá realizarse estrictos chequeos médicos y que continuará con su rehabilitación. Las calles de Caracas se llenaron de miles de chavistas que celebraron la llegada de su presidente. Gracias a Dios y a la Virgen que ya se encuentra sano y en nuestro país dándole el apoyo al pueblo venezolano. Gracias, comandante, para adelante luchando con el pueblo. A las 5 de la tarde, Chávez convocó al pueblo para que lo acompañe desde el balcón presidencial, en donde se dirigirá a la nación, aunque dijo que no cree que se haga presente en los actos oficiales de mañana, día en que se celebra el bicentenario de la independencia de Venezuela. Nuestra enviada especial a Venezuela, Dora Glotman, habló en exclusiva con el vicepresidente de ese país, Elías Jaua. Vamos en directo a Caracas. ¿Qué dijo el funcionario? Dora, buenas tardes. Dora. Sí, muy buenas tardes desde Caracas, Venezuela. Bueno, lo que nos dice el vicepresidente Elías Jaua es que si bien el mandatario venezolano Hugo Chávez en efecto llegó en las últimas horas aquí a Caracas, pues no podrá ejercer inmediatamente todas sus responsabilidades como presidente, pues tiene que ser sometido a exámenes, también a un tratamiento, inclusive le prepararon un cuarto especialmente en el hospital militar en caso de que tenga que ir a ese hospital, aunque se espera que durante los primeros días los pase en una residencia especial, pero no en Miraflores. Sin embargo, hoy durante la tarde pues se reunirá con su gente y nos comentó el vicepresidente que en el Palacio de Miraflores, que queda a mis espaldas, yo estoy sobre el edificio de RCTV Noticias, en el Palacio de Miraflores a mis espaldas se reúna con su equipo de gobierno para darles algunas instrucciones, pues reconoce que los próximos días van a ser muy distintos y su gobierno va a tener que adaptarse a esta nueva faceta que está viviendo Venezuela. Escuchemos al vicepresidente. Y bueno, sin duda alguna que fue un impacto muy duro cuando supe directamente el diagnóstico final de los estudios que se le habían hecho de lo que se había extraído. El vicepresidente también agradeció el gesto de Colombia, sobre todo el presidente Juan Manuel Santos. Dice que fue uno de los primeros mandatarios en ofrecerle apoyo a Hugo Chávez, no solamente por medio de Twitter, sino que el vicepresidente colombiano Angelino Garzón se comunicó con el vicepresidente Elías Jaua pocos días después de que se supiera la enfermedad de Hugo Chávez para ofrecer su apoyo, y que el mismo Hugo Chávez le devolvió esa llamada inicial al presidente Juan Manuel Santos e inclusive conversó con él desde La Habana a finales de la semana pasada. Hoy es un día bastante inusual, los venezolanos se preparaban para celebrar el 5 de julio, día de su independencia, sin Hugo Chávez, pero les ha dado una sorpresa llegando esta madrugada, por lo cual se espera que los próximos 2 días no solamente celebren la independencia, sino que se sienta esa euforia de quienes llevan ya 30 días esperando que regrese el mandatario. Desde Caracas, Venezuela, Dora Glotman, Noticias Caracol. Dora, gracias por su información desde Venezuela. 2 personas resultaron heridas tras un ataque de las FARC a un grupo de soldados que patrullaban el municipio de Jambaló, en el Cauca. Según las autoridades, en los alrededores de la cancha de fútbol de la localidad, además quedaron 8 artefactos explosivos sin activar. Carlos Gutiérrez, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Karen. Pues sí, son 8 artefactos explosivos que cayeron, como usted muy bien lo dice, aquí en la cancha central del municipio de Jambaló. En estos momentos, el ejército y la policía, de manera controlada, están haciendo la detonación de estos 8 artefactos explosivos, pero la Guardia Indígena ha encontrado hace algunos minutos otro número importante. Don Fernando, ¿cómo le va, don Samuel? Usted es coordinador de la Guardia Indígena de Jambaló. ¿Qué han encontrado? ¿Cuántos otros artefactos? Sí, como coordinador de la Guardia hace el control del territorio a nivel del resguardo de Jambaló en todas las 36 veredas que hay aquí en el resguardo de Jambaló. Por ejemplo, hoy pues una comisión de la Guardia Indígena hace digamos el recorrido por donde han habido esos combates en el día de ayer a las 11 de la mañana, donde han quedado unos explosivos sin explotar y eso peligra a la población civil. Y la Guardia, digamos, es ir y hacer el recorrido, contar, mirar que... ¿Cuántos encontraron? En el día de hoy encontramos 12 artefactos. Y, la Guardia hace el recorrido, encuentra los artefactos, se les hace un pronunciamiento a la personalidad municipal, a derechos humanos, de todos estos artefactos, porque eso es un peligro, un riesgo para la población civil. Muy bien, muchísimas gracias. En este momento, como lo decimos, la policía y el ejército lo desactiva de manera controlada. Es la información que se registra a esta hora desde el municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca. Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, gracias. 6.000 hombres adelantan hoy la persecución del jefe de las FARC, alias Alfonso Cano, que, como se conoció en las últimas horas, estuvo a punto de caer en una operación de las fuerzas militares. Por aire y tierra, e incluso con visores nocturnos, las tropas tratan de ubicar el pequeño grupo de guerrilleros que va en fuga protegiendo al subversivo más buscado del país, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. La persecución continúa en la zona con 6.000 hombres, algunos de los cuales están entrando a lomo de mula para obligarlo a que se mueva permanentemente. El día anterior el presidente Santos sobrevoló el campamento bombardeado en límites de los departamentos de Huila y Cauca y recibió el parte. En un sitio que queda entre el municipio de Páez y el municipio de Nátaga. Según el mandatario, el jefe guerrillero es también aquí un visitante, porque su área de influencia por años ha sido el Cañón de las Hermosas en el Tolima. Lo sacamos de su área de operaciones tradicional. Este campamento que tenía no es el campamento tradicional de él. Él ya no ha podido volver a lo que se consideraba su santuario. Por eso ordenó incrementar la presión. Y cuando uno lo saca de su hábitat natural, están con un riesgo mucho más alto de cometer errores, y cuando cometen errores es cuando caen. Las fuerzas militares creen que Cano y sus hombres duermen cada noche en improvisados campamentos que construyen con palos y plásticos, como el que fue encontrado tras la operación de los últimos días. La Dijín de la policía desmanteló a una banda de asaltantes de locales comerciales en Bogotá. En el operativo fueron capturadas 9 personas que, según las autoridades, habían llegado desde Pereira. Este es el momento en que un grupo especial de agentes de la Dijín de la policía persigue a los asaltantes. Con ayuda de la comunidad, los delincuentes fueron capturados luego de realizar uno de sus atracos en el barrio El Tunal, en el sur de Bogotá. Utilizando como señuelo a una menor de edad y también a una persona de la tercera edad, con el fin de ocultar el dinero que era producto del hurto. Para las autoridades, esta banda delincuencial era conocida como La Perla. Se trata de la captura de 9 personas en el barrio El Tunal, momentos en que realizaban un asalto a un establecimiento de comercio. En la investigación se logró establecer que luego de cada asalto los delincuentes viajaban a la ciudad de Pereira a planear su nuevo atraco. Se logró incautar por lo menos 3 armas de fuego, un vehículo y la recuperación de 20 millones de pesos. Los capturados deberán responder por los delitos de hurto y porte ilegal de armas. Una granada fue lanzada contra un establecimiento nocturno en el centro de Neiva. Según las autoridades, una persona que se movilizaba a pie lanzó el explosivo en horas de la madrugada. El techo del bar quedó totalmente destruido por la onda explosiva, aunque no se registraron víctimas. Las autoridades adelantan a esta hora operativos en toda la ciudad para capturar a los responsables. Y un funcionario de la Secretaría de Tránsito de Cartagena fue sorprendido manejando borracho. El hecho se presentó en un retén de la Policía de Carreteras, de donde, según las autoridades, intentó huir.
Fue en un retén de estos donde sorprendieron al funcionario de la Secretaría de Tránsito de Cartagena en estado de embriaguez. Ahí hubo una verificación a través de nuestros sistemas de lo que tiene que ver con alcoholemia y se identificó que se había ingerido bebidas embriagantes. Además de eso, el funcionario pues trató de huir el llamado de la autoridad. Pero más curioso es el cargo que, según las autoridades, desempeñaba este funcionario del DAT. ¿Qué le correspondía a este funcionario? Tenemos entendido que hay un área donde se encargan precisamente de educar al ciudadano para que no cometa infracciones de tránsito. O sea, él era encargado de educar a los que no manejaran embriagados. ¿Se iba embriagado? Según nos informa el mismo funcionario, él tenía esa misión ahí. Paradójicamente, en uno de los parqueaderos adscritos al DAT se encuentra la camioneta de esta entidad. Quisimos conocer además la versión de la directora de esta entidad, pero desafortunadamente no nos ha contestado sus teléfonos. Según la policía, al funcionario de la Secretaría de Tránsito le fue suspendida su licencia de conducción. A esta hora miles de colombianos regresan a sus hogares después del puente festivo. En la variante de Girardot de Espinal, Bogotá, se encuentra nuestra periodista Paola Bermúdez. ¿Cómo avanza el plan retorno, Paola? Luz Helena, total normalidad en las carreteras del país. Solamente dos se encuentran cerradas a esta hora, son las de Honda y Guaduas, que comunica Honda y Guaduas en el departamento de Cundinamarca, y Necoclí Arboletes en el Urabá antioqueño. Ha habido una disminución en la fatalidad de accidentes de tránsito en carreteras nacionales en un 64%. General Rodolfo Palomino, director de tránsito de la policía, ¿cuáles son las medidas especiales para el ingreso a Bogotá? El ingreso a Bogotá, que es el más exigente, tenemos que la vía que de Girardot Melgar conduce a Bogotá está en un solo sentido ya a esta hora desde el plan de Chinauta. Esto nos permite ingresar cerca de 65 vehículos por minuto. Lo propio, la vía de la Mesa está en un solo sentido desde el sitio conocido como la Gran Vía. Vamos a tener desde las 3 de la tarde en un solo sentido La Vega, Alto del Vino, El Rosal. Lo propio también unas oleadas desde la autopista norte, desde el peaje del Roble particularmente, hasta el municipio de Briceño, y oleadas también desde el túnel de Boquerón, ascendiendo de Chipaque hacia Bogotá, en la vía que viene de Villavicencio a Bogotá. General, muchas gracias. Pues la Policía de Carreteras también realizó controles durante todo este puente festivo y encontró miles de carros en pésimo estado de mecánica. Vehículos como este fueron inmovilizados por la Policía de Tránsito y Transporte por no cumplir con las medidas técnico-mecánicas mínimas de seguridad. En el interior de esta camioneta se encontraron cables sueltos del sistema eléctrico del vehículo, lo que pone en riesgo la seguridad del conductor y su acompañante. Esta tractomula, por ejemplo, recorría las vías del país con una de sus llantas en muy mal estado. Inclusive en uno de los controles de la policía se encontró esta buseta de transporte escolar con cables sueltos cerca de las llantas y piezas rotas por debajo del automotor. La policía inmovilizó en total 1.238 vehículos por no cumplir con las normas mecánicas que exige la ley en las carreteras del país durante este puente festivo. Pues aún y pese a este balance de la policía y a que 1.932 conductores han sido sorprendidos en estado de embriaguez, todo fluye normalmente y el plan retorno ha sido un éxito en este puente de San Pedro y San Pablo. Paola Bermúdez desde Carreteras de Ibagué, del Tolima, Noticias Caracol. Paola, gracias. El panorama de las vías en Antioquia sigue siendo complicado. Hay 15 pasos restringidos y una troncal con cierre total para el retorno de los vehículos en este puente festivo. Más de 8.000 hombres de la policía y el ejército garantizan la seguridad de los viajeros. La situación más grave en las vías de Antioquia se presenta en la troncal que comunica a los municipios de Caucasia y Nechí en el Bajo Cauca antioqueño. Solamente hay un paso, todo el cierre total sobre la vía Caucasia-Nechí, donde se está haciendo por chalupas. De alguna forma la policía está a garantizar un control sobre las vías. Tenemos un promedio de 8.000 efectivos en apoyo con el Ejército Nacional para garantizar la tranquilidad a los usuarios de la vía. Las autoridades en Antioquia han pedido prudencia a los viajeros al transitar las vías del departamento. Una vía se encuentra con cierre total y otras 15 están con paso restringido como esta. Según las autoridades, hay pasos restringidos en la vía Las Palmas por desprendimiento de tierra, en la vía que comunica a Medellín con Quibdó por pérdida de banca y en la vía que comunica con el eje cafetero y el suroeste antioqueño.
Una recomendación es muy importante para los usuarios de la vía, es el no consumo de bebidas embriagantes si va a conducir, hacer un conductor elegido, uso de un conductor elegido, evitar de alguna forma los excesos de velocidad y transitar con sumo cuidado. Cerca de 220.000 vehículos han ingresado a Medellín hasta esta hora. Se espera que más de 100.000 vehículos más entren a Medellín durante el retorno del puente festivo. Pereira estrena hoy un moderno radar para que los conductores no sobrepasen los límites de velocidad. El aparato toma fotografías del momento y la velocidad exacta del infractor. Con este moderno radar, la policía de Pereira busca controlar la velocidad de los vehículos en las carreteras de la ciudad. El aparato contrarresta incluso equipos que adaptan a los vehículos para engañar a otros medidores. Estos aparatos bloquean o neutralizan los radares de los vehículos y por supuesto nos permiten de manera indiscutible lograr una filmación y un detector de velocidad exacto para saber quién excede el límite de velocidad. Con el video, los conductores infractores son multados, pues allí queda la prueba fotográfica de la velocidad a la que transitaban. Según el coronel Gonzalo Londoño, este aparato es muy útil, pues en este puente festivo aumentó el número de vehículos que transitan en comparación con el año pasado. Tenemos un aumento en la movilidad en vehículos particulares, más de 9.000 vehículos se han logrado contabilizar. Para los conductores, estos controles ayudan a disminuir los accidentes. Muy bueno, muy importante, porque con esto se van a evitar mucha accidentalidad y mucho problema en la vía y hay que atender las señales de las autoridades. Con este radar, la policía espera generar más conciencia entre los conductores que a veces cometen infracciones por exceso de velocidad en las entradas y salidas de esta ciudad. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol. La alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, anunció una importante medida para desembotellar el tráfico en el centro de Bogotá. Juan Carlos Pardo se encuentra en la calle 26 con carrera séptima. ¿De qué se trata, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Luz Helena. Pues se trata de una medida que va a desembotellar el tráfico en el centro de Bogotá. La alcaldesa hizo un recorrido por todo este sector, especialmente por el de la carrera décima, y observó que es necesario implementar unas acciones inmediatas que permitan la movilidad a partir de mañana mismo por la carrera décima en 4 carriles. Ella recorrió de la calle 27 Sur a la 22 y por ese sector ordenó que de manera inmediata ya el flujo vehicular se dé desde mañana. Esto dijo la alcaldesa de Bogotá. Va a haber mejoras en la movilidad sobre la décima y sobre la calle 26. No van a estar terminadas las obras, pero se van a dar al servicio los carriles centrales que se necesitan para agilizar el tráfico en esas dos arterias de la capital de la República. Buenas noticias, con excepción de 3 puntos, en la calle 22, en la calle 19 y en la calle Sexta. Estos puntos están siendo observados actualmente por la Alcaldía Mayor de Bogotá. El propósito, optimizar el tráfico vehicular por este sector de Bogotá. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Y bien que se necesita, Juan Carlos, gracias. 1.500 familias afectadas dejó el desbordamiento de un río y 2 quebradas en el sur de Florencia. Los damnificados pidieron la atención inmediata del gobierno departamental para superar la emergencia. Bajo las aguas amanecieron más de 12 barrios de la comuna occidental de Florencia por causa del desbordamiento de un río y 2 quebradas. Jairo Alberto Escobar, director de la Defensa Civil, aseguró que la situación es crítica. Son aproximadamente 12 barrios los que se están afectando en estos momentos, y 2 por deslizamientos. Estamos realizando labores de atención, evacuación de familias con la Defensa Civil y demás organismos de socorro. Libardo Rojas, uno de los afectados, dice que lo perdió todo. La situación es crítica, en estos momentos es crítica, todo el mundo estamos en la calle, las cosas se han mojado, las cosas se han perdido, porque en la mayoría de las casas el agua entra por detrás y por delante, por los sifones, por todos lados, no hay nada que hacer, si uno está alerta logra salvar algunas cositas, de lo contrario se le moja todo nuevamente. Los habitantes de este sector del sur de la ciudad esperan la ayuda urgente del gobierno local para superar la emergencia. 20 años cumple hoy la Constitución Política de Colombia, que creó mecanismos de intervención ciudadana buscando una mayor democracia participativa. También se constituyó en una carta de derechos con recursos para hacerlos cumplir, como la tutela, aunque no ha estado exenta de polémicas reformas.
En medio de un ambiente de violencia rampante impulsada por las mafias del narcotráfico, el paramilitarismo y la subversión, Colombia tuvo una nueva carta política el 4 de julio de 1991 que reemplazó a la centenaria de 1886. Tras varios intentos de reforma que habían sido frustrados en años anteriores, el país estrenó la acción de tutela, la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y mecanismos de democracia participativa como el referendo y las acciones populares. En el balance, la tutela ha sido uno de los mecanismos más eficientes para garantizar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, en el año 2010 fueron presentadas algo más de 400.000 tutelas en el país y de ese volumen, en términos aproximados, por ejemplo, fueron presentadas más de 90.000 tutelas para poder garantizar con la contundencia y con la efectividad que se requiere el derecho fundamental a la salud por parte de los colombianos. Sin embargo, en estas 2 décadas la Constitución política ha sido objeto de cerca de 30 reformas, entre las que se destacan el restablecimiento de la extradición de nacionales en 1997, la reforma a las transferencias que reajustó los montos que el gobierno nacional debía girar a las regiones, la que reconoció la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en 2001 y la reelección presidencial consecutiva que fue aprobada en 2004. También la reforma al Sistema General de Pensiones en 2005 y el aumento de la composición del Consejo de Bogotá, que pasó a 45 cabildantes en 2007. Uno de los últimos cambios aprobados ocurrió en 2009, cuando se creó la silla vacía que prohíbe reemplazar a congresistas con procesos judiciales en firme por supuestos vínculos con organizaciones armadas por el siguiente en la lista electoral. Son 20 años de la Constitución que comenzó a sentar las bases de un país más pluralista. ¿Qué historias positivas de Colombia quiere que le contemos en @NoticiasCaracol? Lo invitamos a que participe. Noticias Caracol se comunicó hoy con uno de los reclusos que permanece amotinado en la cárcel El Rodeo 2, ubicada a 40 kilómetros de Caracas, en Venezuela. Aseguró que los internos están muriendo por cuenta de los francotiradores y la falta de agua y alimentos. Noticias Caracol obtuvo comunicación con uno de los reclusos de la cárcel El Rodeo 2, que se encuentra amotinado en medio de una lluvia de disparos entre miembros de la Guardia Nacional y los reclusos. Según los internos, están disparando contra ellos de manera indiscriminada. Yo se lo disparo, puro disparo certero de francotiradores. De hecho, anoche tenemos 2 compañeros con un disparo en el ojo y otro en el pomo derecho. Los tenemos aquí graves, se están desangrando. Aseguró que no han podido sacar el cadáver de uno de sus compañeros. Y aquí tenemos todavía uno, se murió ayer a las 5 de la mañana y esta es la hora y todavía no lo han sacado. Aquí lo tenemos enrollado en una sábana. Los internos relatan que las condiciones son extremas. Casi todos estamos deshidratados, tenemos 16 días, 17 días, ya hoy es 18 días sin tomar agua. Michael dijo que él y la mayoría de los reclusos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo prefiero morir aquí que morir allá abajo humillado. Prefiero morir aquí hasta que mi cuerpo resista. En comunicación con Noticias Caracol, los reclusos pidieron la presencia en el penal de un organismo internacional de derechos humanos. Se complica la situación jurídica del exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Hoy una periodista francesa anunció que lo denunciará por intento de violación. Tristan Bannon, de 32 años, interpondrá mañana la denuncia contra Strauss-Kahn, alegando que este intentó violarla en 2003 durante una entrevista que la periodista le realizaba para un libro. La familia de Bannon, que es muy cercana a la de Strauss-Kahn, había denunciado a través de la televisión francesa en el 2007 el supuesto intento de violación. Por su parte, los abogados del exdirector del Fondo Monetario Internacional dijeron que denunciarán a la periodista por calumnia. Y hoy se reportó un nuevo golpe contra el cartel de los Zetas en México. La policía de ese país capturó en las últimas horas al tercero al mando de la estructura criminal. Se trata de Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias El Mamito, uno de los fundadores del cartel y quien está involucrado en la muerte del agente norteamericano Jaime Zapata, asesinado el pasado mes de febrero. El operativo se llevó a cabo en la población de Atizapán. Por Rejón Aguilar, la DEA ofrecía una recompensa de $5 millones.